Hemos convocado esta rueda de prensa para, más que salir al paso, para dar una explicación sobre las circunstancias que están dando lugar en el seno del ayuntamiento, tanto de la policía local como de otros ámbitos, de la apertura de diferentes expedientes informativos que han derivado en expedientes disciplinarios, inicialmente la apertura de expedientes disciplinarios. Todo esto viene como consecuencia de la gestión, digámoslo así entre comillas, del parking de los conciertos de Marc Anthony y Van Buren. Hay una cesión al ayuntamiento de ese parking de manera gratuita, sin contraprestación, que se hace por parte del propietario, y a su vez el ayuntamiento lo pone a disposición de todos aquellos que quieran acudir al concierto, no de la empresa promotora, no de ningún particular. No hay ningún acuerdo con ninguna empresa que gestione el parking. El parking se queda abierto para que todos aquellos que quieran acudir al concierto pues tengan un lugar donde dejar sus vehículos, que es una cosa que parece bastante razonable teniendo en cuenta la atracción que este tipo de conciertos tenía. En el primer concierto, el de Marc Anthony, a continuación de la celebración del concierto, tenemos noticias por las redes sociales, por personas que se dirigen a nosotros directamente, por miembros de la policía local, internamente, de que se ha generado una circunstancia, un atasco, que ha afectado no solo a la zona de San Pedro, sino que incluso llegaba hasta Marbella, y no solo a aquellos que acudían al concierto, sino a toda la circulación en el término municipal. Y recabando datos, por un lado tenemos conocimiento de que el propio teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, inquirió a los mandos de la policía en aquel momento sobre la posibilidad de que se abriese ese parking donde se están cobrando 5 euros efectivamente, y se le indicó que hasta que no terminase de sellarse ese parking no se abriría a los demás. El teniente alcalde insistió diciendo que se estaba generando un problema de tráfico, pero parece que no se tomó en cuenta esa opinión o sugerencia por parte del teniente de alcalde, que se siguió cobrando los 5 euros hasta que finalmente quedó el parking completado, se abrió otro parking y ya no sabemos si siguió cobrando o no. En cualquier caso, el problema de tráfico ya se había generado. Tras estas circunstancias se hacen varias pesquisas, se pregunta, se inquiere. Y, era público y notorio que en ese parking se habían producido el cobro de 5 euros, además, según relatan algunos testigos, con unos tickets con matriz que hacían referencia al concierto de Marc Anthony. Llega a nuestros oídos que puede haber personas cercanas al ayuntamiento que pudieran estar gestionando ese parking de manera fuera de la norma, puesto que no existe ningún acuerdo ni ninguna autorización por parte del ayuntamiento. Como además parecía que se daba la circunstancia, teníamos la información, pero no teníamos la certeza. Parecía que se daba esa circunstancia, podría repetirse, pues se organiza una visita, en tanto en cuanto se fuesen a cobrar 5 euros en el parking. La policía estaba organizando el tráfico, de hecho, con los policías que estaban en la rotonda nosotros nos acercamos, les preguntamos cómo iba todo, bien, perfecto, y con posterioridad pues esperamos a ver qué ocurría. De repente, digo de repente porque no estaba inicialmente, aparece un cartel colocado que dice parking público 5 euros, que está allí colocado. Entonces nosotros nos acercamos, entramos en la parcela. En ningún momento se graba a los policías intervinientes en el operativo de tráfico, no se les graba, pero sí se graba a las personas que estaban dentro de la zona de parking. Entonces nos encontramos unos señores con unos chalecos amarillos que habían dispuesto 3 filas y que paraban a los coches en esas 3 filas y les decían que tenían que pagar 5 euros para aparcar. Tenían unos tickets con una matriz y concierto de Van Buren. Entonces la gente, lógicamente, cuando llegaba allí, pues pagaba o daba marcha atrás, lo cual, volvía otra vez a provocar una situación más complicada. En este caso, aparentemente la afluencia de vehículos fue menor, pero nosotros llegamos al inicio de esta situación. Entonces, cuando llegamos allí, nos acompañábamos 3 concejales del equipo de gobierno, efectivamente, yo como concejal de Seguridad Ciudadana, el teniente de alcalde de San Pedro y el delegado de Hacienda. Y íbamos acompañando a un subinspector que es jefe de los servicios operativos, el subinspector llevaba una orden del alcalde para que se identificase, una orden por escrito, para que se identificase y se pidiesen datos de las personas que pudieran estar allí en el parking. Toda esta actividad va a controlar el parking, en ningún momento va a controlar la actividad de la policía. Bien, durante este tiempo, mientras estamos hablando con las personas que estaban allí en el parking, nos encontramos que estas personas pues intentan hablar
con nosotros de manera, no sé cómo decirlo, nos piden que nos acerquemos a un teléfono móvil porque hay alguien que nos tiene que comunicar algo. Nosotros les decimos que no tenemos que acercarnos a ningún lado, que pongan el teléfono en altavoz y que nos comunique lo que sea. Entonces, bueno, finalmente pues aparecen una serie de personas que tenían relación con la organización del concierto y que dicen, bueno, que habían llegado a un principio de acuerdo con estas personas que explotaban el parking, pero evidentemente no había una autorización, por lo tanto no había un seguro de responsabilidad civil, por lo tanto no había ningún tipo de medida que protegiese a los usuarios de ese parking frente a un desperfecto de un vehículo, un daño personal tampoco, que es lo habitual que tiene que tener alguien al que se le da una autorización de parking provisional, ¿vale? Parking provisional o permanente, pero en este caso un parking provisional. Tiene que tener autorización del ayuntamiento. Se filian a determinadas personas a las que estaban allí y, bueno, se confirma la personalidad, quiero decir, quiénes eran las personas que estaban a cargo de eso. Aparece el suboficial de la territorial de San Pedro, que se dirige al grupo de personas que estábamos hablando, con estas personas que estaban organizando el parking, que se coloca y efectivamente estábamos grabando la conversación con los que estaban gestionando el parking. Y entonces el jefe de la territorial se coloca allí en el grupo y se queda presente, no se le graba a él se incorpora al grupo y efectivamente se está grabando la conversación, entre otras cosas para evitar que pudiese haber cualquier malentendido a posteriori y para tener imágenes de las personas que estaban haciendo eso. De hecho, dos de los que estaban procediendo al aparcamiento, los chalecos amarillos, se desprendieron de los chalecos amarillos, la zona más lejana, y abandonaron el lugar. Se transmite, no por parte de ningún concejal, aunque yo como concejal de Seguridad Ciudadana podría haber dado las instrucciones, pero se transmite por la parte de la persona que portaba la orden del alcalde a los policías que hay allí, que filien a las personas que hay allí. Hasta que no aparece el jefe de la territorial, los policías no empiezan a hacerlo y, bueno, en cualquier caso ellos tienen una cadena de mando y hacen bien en respetarla. Se filia a esas personas. Y de esa afiliación, pues, deriva que hay una persona que es un empleado municipal, que además tiene ciertas relaciones con el cuerpo de la policía local, con una persona del cuerpo de la policía local, y que son informaciones que nos habían adelantado, pero que no confirmamos hasta ese momento. Y, bueno, nosotros de ahí deriva la orden de que se abra un expediente informativo. En el transcurso de ese día, el jefe de la territorial me informa de que él ya hizo un informe a la conclusión del primer concierto, el de Mar Anthony, que a mí no me haya llegado, y me dice que ese informe existe, donde él denunciaba esa circunstancia de colapso de tráfico y de que había una serie de personas porque estaban estableciendo un servicio de parkings aparentemente sin autorización. Bueno, yo le pido que me remita ese informe, si es que existe, y con posterioridad al concierto me llega un informe que, si no me equivoco, tiene fecha de salida 2 de agosto, el que se me remite a mí, con posterioridad aunque aparentemente está hecho entre los dos conciertos. Bien, ese expediente forma parte del expediente informativo y también 2 días después o al día siguiente, esto fue un sábado, creo que fue el lunes, me reúno con el jefe de la policía local y con este jefe de la territorial, quien aparece con un informe por escrito y un anexo, y en el anexo pues vierte una serie de razonamientos que, bueno, que ya te lo digo, bueno, ya que queda todo explicado, lo ha hecho usted por escrito, con registro de entrada, con lo cual no hay nada más que hablar. La vía del diálogo se acaba a partir de que esto hacemos escrito, contestaremos administrativamente, ya que hay un escrito administrativo. Al instructor del expediente se le aportan todos estos informes y de este expediente administrativo informativo derivan 2 cosas. Primera, que por el propio expediente del jefe de la territorial de San Pedro Alcántara, al final de su primer informe, reconoce, teniendo en cuenta que él dice que este informe está hecho entre los 2 conciertos, que para posteriores eventos se permita el libre acceso, reconociendo, entre comillas, ya que por parte de la Administración no se autorizó por escrito el uso de la parcela como parking ni el cobro de 5 euros para acceder. Se lo reconoce en el informe que hace aparentemente entre los 2 conciertos, aunque ya a mí me llega más tarde. Sin embargo, sigue el expediente, en el posterior evento celebrado el 30 de julio, se instaló inicialmente la actividad de aparcamiento de pago con valla indicativa de parking público 5 euros, sin que los agentes bajo el mando del citado jefe territorial hubieran evitado su instalación.
extremo que efectivamente se produjo con la llegada al lugar de los hechos del teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, en un vehículo de la Jefatura de Policía conducido por un subinspector y una vez personado en la zona al jefe de la territorial. Efectivamente, una vez personado al jefe de la territorial, se le pregunta quién ha colocado el cartel y efectivamente dice que no tiene conocimiento. Se le pregunta si han podido intervenir los policías de alguna manera y lo niega, dice que no. Entonces nada, nos quedamos tranquilos y lo único que le pedimos es que retiren ese cartel, que deje pasar, los policías no estaban de alguna manera trabajando en el parking, no quiero dar esa impresión. Ellos estaban haciendo su labor de organización del tráfico, todos los policías estaban cumpliendo con su tarea de organización del tráfico. Una vez llegada a la entrada de la parcela, cuando ya se producía ese retraso provocado por ese cobro de los 5 euros que hacían estas personas que no tenían autorización. Bien. Al mismo tiempo, en este expediente se produce la declaración de las personas filiadas como responsables de organizar este parque. Entonces, hay una persona que es un empleado municipal que al mismo tiempo es aparentemente es el hijo de un inspector de policía. De ahí esa relación de la que hablábamos antes, y que es un interveniente en la organización y que manifiesta que fue con lo relativo al parking, fue organizado por el promotor, dice él, que le avisó para el citado trabajo, dice él, que era un trabajo ocasional y que el dinero recaudado se le entregaba al mismo. Es un empleado municipal. Hay una cuestión de incompatibilidad, aparte del hecho de que no tenemos conocimiento de que hubiese un contrato laboral para esta actividad y, por tanto, de ahí deriva la apertura de otro expediente por sus propias declaraciones, ya que él admite que está realizando, siendo empleado municipal, está realizando una actividad al margen de su actividad municipal, sin comunicarla y aparentemente incompatible. Además, dándose el hecho de que es una parcela, como vuelvo a repetir, cedida al ayuntamiento por un particular, sin ningún tipo de intercambio económico ni en especie de ningún tipo, y que se dejaba libremente para el uso de aquellos que pudiesen acudir a los dos conciertos. A partir de ahí pues se produce una vorágine interna y el padre de este señor, el propio inspector de la policía, convoca una reunión de mandos, inspectores y subinspectores, creo que oficiales, no sé si acuden todos o no, pidiendo de alguna manera que se está atacando a la institución, a los mandos, que esto es una situación que no se puede consentir. Y también se envió un escrito firmado, parece ser por una parte de los mandos, del que yo no tengo conocimiento, del alcalde creo que no lo ha recibido todavía, pero sí parece que los medios de comunicación, puesto que hay informaciones hoy que hacen referencia a este escrito. No tengo nada que decir a propósito de los medios de comunicación, pero lo lógico es que los escritos lleguen primero a quienes están dirigidos, ¿no? Entonces, en ese escrito, firmado por quien sea, pues se hacen una serie de apreciaciones. Las dos convocatorias, hice una convocatoria el otro día y hay otra convocatoria para hoy, están firmadas por el mismo inspector, Ricardo del Río, que es el padre de Ricardo Iván del Río, que es la persona que estaba organizando la gestión del aparcamiento en los dos conciertos. No sabemos si hay relación directa, pero podemos intuir, sospechar que sí la hay. Creemos que se debe dejar al margen el cuerpo de la policía local de estas circunstancias, puesto que los policías actuaron siguiendo órdenes de sus superiores. Entendemos que es una circunstancia que no ayuda a la imagen de la policía, pero mucho menos ayudaría el hecho de que circunstancias como esta no fuesen investigadas ni fuesen tratadas de la manera que esperan todos los ciudadanos. Y la mayor parte, por no decir el 99,9% de los miembros del cuerpo de la policía local. En esas circunstancias, pues lo que se abre es ese expediente informativo que deriva en dos expedientes disciplinarios que veremos a dónde llegan. Por otra parte, se manifiesta en los expedientes disciplinarios de la policía local, tiene que ser un miembro de la policía local. Y hay una manifestación en cuanto a que se trae a una persona ajena a otra policía local de otro municipio. En el expediente de Rafael del Pozo, no estábamos aquí nosotros, también se trajo a un policía local, tiene que ser de igual o superior categoría, de otra ciudad. Nosotros eso lo hace Recursos Humanos, lo hacen los técnicos, deciden quién es y lo hacen en función de evitar pues, lo que pueda ocurrir también en una situación violenta para un policía local de Marbella, tiene que abrir un expediente a un compañero. Yo entiendo que esa puede ser una circunstancia, pero hay antecedentes y se ha actuado de la misma manera que en ocasiones anteriores. El expediente Rafael del Pozo también lo lleva a otro policía local de otra
de otra circunscripción, no recuerdo en este momento exactamente, creo que era de la zona de Cádiz, no recuerdo la ciudad, es posible que fuese de Algeciras también. Y bueno, pues esa es la circunstancia. Tengo que decir y reiterar que han sido muchos los policías locales que en la primera ocasión se dirigieron por diversos medios, tanto al alcalde como a mí, manifestando lo que había ocurrido, que han sido muchos ciudadanos los que se han quejado de muchas maneras, a través de las redes sociales y de otras maneras, por el cobro de los 5 euros en el parking, y que si hacemos un cálculo del número de vehículos que pudiesen entrar en aquel parking por 5 euros, nos saldrá una cantidad nada despreciable, con lo cual no estamos hablando de eso. Al mismo tiempo que estaban estos señores cobrando esos 5 euros con ese recibo que daban con matriz, había otra serie de personas en la parte norte de la rotonda, que eran los habituales gorrillas que estaban organizando de alguna manera unos aparcamientos improvisados que cobraban la voluntad. Contra la voluntad, pues la policía interviene simplemente diciéndoles que bueno, que la actividad no está arreglada y tal, pero no se actúa de otra manera porque no hay un cobro obligatorio. Cuando hay una actividad industrial hay un cobro obligatorio. Aquí no hay autorización para esa actividad industrial, no hay seguro de responsabilidad civil. Muchos de los que estaban allí pensaban que era el ayuntamiento el que cobraba ese dinero y el ayuntamiento no percibía ese dinero en absoluto. Y vuelvo a repetir, la parcela es de un particular que le había cedido sin contraprestación al ayuntamiento. Con lo cual, sumando todo esto, pues nos encontramos en una situación extraña. Sería como si alguien alquilase la Plaza de los Naranjos, colocase una entrada y todos los vecinos que acudiesen allí pues tuviesen que pagar, porque es una o imaginémonos, para que fuese un ejemplo más concreto, una parcela de un señor o de una sociedad que lo cede al ayuntamiento por una actividad concreta, que alguien, sin conocimiento del ayuntamiento, cobrase una entrada para esa actividad. Puede ser una verbena o puede ser cualquier actividad de otro tipo que se hace en una parcela privada con el permiso del propietario, que ya el ayuntamiento se ocupa de llegar al acuerdo que sea oportuno. Bueno, pues sería esa situación, que es una situación absolutamente paradójica. De aquí derivan los dos expedientes y estas son las circunstancias. Yo ahora me someto a vuestras preguntas no puedo dejar de añadir que lo que estamos buscando nosotros con estos expedientes que han sido tramitados y realizados por funcionarios y trabajadores municipales, desde el primer al último momento, es que haya claridad sobre este suceso. No pensamos jugar a esto, ni podemos plantear otro tipo de enfoque. Tengo que añadir un dato más que se me quedaba ahí. Se solicita audiencia al alcalde por parte de dos representantes de la policía. Uno es el jefe de la territorial de San Pedro, que entendemos que es lógico que pida audiencia con el alcalde, está en su derecho, hay un expediente informativo y uno disciplinario, pero acompañado de esta persona pide también la audiencia, no sabemos si para tutelarle, el inspector Ricardo del Río. Con lo cual, si volvemos a unir los datos que se han dado antes con esto, pues entenderemos que no sería extraño pensar que existe un interés más allá de preservar la imagen del cuerpo de la policía local, que se preserva actuando de la manera más correcta cara al ciudadano y sin verter esta mancha sobre la policía, porque esto que el equipo de gobierno lo estaba llevando hasta ese momento de manera absolutamente discreta. Algunos de vosotros de algún medio de comunicación me ha llamado en algún momento y yo no he querido hacer declaraciones hasta tanto no hubiese documentos administrativos públicos que soportasen una teoría o la contraria, porque precisamente por eso, para salvaguardar la imagen del cuerpo, del que vuelvo a repetir, el 99,9% de los policías están, creo que de acuerdo con estas actuaciones, que no vienen ni más ni menos que a aclarar la actividad de la policía, que en la mayor parte de los casos, en casi todas las ocasiones, es absolutamente de acuerdo a la norma. Y eso, este tipo de actuaciones, si se permiten, lo que hace es lanzar un mensaje a los ciudadanos de que la policía local tendría una situación diferente. Con lo cual, agradezco también el apoyo por parte de muchos policías locales. Se encuentran en una situación, a nivel personal, quiero decir, y a nivel de equipo de gobierno, que de manera individual nos han hecho llegar ese apoyo y por nuestra parte vamos a seguir con los trámites oportunos, con unos expedientes que garantizan el derecho a la defensa de las personas que incurren, que están dentro de esos expedientes y que, instruidos por unos funcionarios, vengan de donde vengan, que cuentan con toda la garantía a nuestro parecer. Si no he entendido mal, el promotor le comunica al ayuntamiento que efectivamente son ellos los que ponen en marcha el cobro del aparcamiento. No, el promotor no nos dice eso. El promotor, a mí en persona, allí en la parcela, me dice que bueno, que han llegado a un acuerdo con este señor que se ofrece a gestionar el parking y que ellos lo que han hecho ha sido adelantar la puesta, o sea, el aplanamiento de la parcela y unos grupos electrógenos para
para la luz, y que entonces cuando estos señores recaudan el dinero que recauden, les pagan a ellos la parte de la maquinaria y el resto pues ya no saben qué hacen con ese dinero. Es lo que me manifiestan a mí. Entonces, lógicamente, es al contrario. Lo que nosotros nos manifiestan, además está aquí presente este señor también, lo que nos manifiestan es que no, que ellos, aunque a ellos entienden que bueno, que era una cosa habitual y que tampoco se salía de lo normal, nos dicen, y que entienden que es hasta lógico. O sea, ellos en ningún momento piensan que es una cosa ilógica. En el momento que se les plantea que aquí no hay ninguna autorización, que no hay seguro de responsabilidad civil, que no hay circunstancias, cuando ellos nos dicen, bueno, pues a nosotros este señor nos viene, llegamos a ese acuerdo, un acuerdo entre privados, y evidentemente ellos no son una administración, no tienen por qué pedirle al otro ninguna documentación. Que actúa interlocutor con la promotora. Sí. El señor Iván del Río parece que es el que gestiona el parking y es que con el que llega al acuerdo la promotora. Y la promotora cede la maquinaria para aplanar las parcelas y paga la maquinaria y unos grupos electrógenos para dar luz. Y de lo que se recauda por el parking, pues luego reciben eso. Yo entiendo que la promotora, si hubiese sabido que no se cobra nada, pues de la misma manera habría alisado aquello, y de la misma manera, porque estamos hablando de un concierto con unos gastos importantes, y si estamos hablando que la máquina puede costar 1.000 euros y los grupos electrógenos 600 euros, entraría dentro de lo que es la inversión del parking para que la gente a la llegada y a la salida tuviese luz para recoger el coche y que pudiese entrar y salir fácilmente. Pero vamos, no lo sé, eso ya habría que preguntárselo a la promotora. Pero lo que ellos nos manifiestan es eso, para cubrir los gastos de aplanamiento y de los grupos que ellos ponen, que la promotora pone para que haya luz en el parking. Luego ya el resto del dinero, porque bueno, hay una serie de personas que están trabajando allí, de las que tampoco tenemos conocimiento que estén dadas de alta, ni que haya un contrato por en medio, y quien coordina al grupo es esta persona que digo, que, vuelvo a manifestar, es el hijo de un inspector de la policía local. El inspector es el segundo nivel dentro de la policía local de Marbella. ¿A él no se le ve? ¿Perdón? Él no está físicamente allí ni interviene de ninguna manera. Él simplemente convoca esta reunión de mando, solicita la reunión junto al inspector Florentino, no sabemos por qué, no sabemos si en calidad de representante sindical no es. En calidad de superior hay un jefe de la policía, y el superior del Florentino directamente es el jefe de la policía. La convocatoria de la reunión de inspectores, subinspectores y oficiales, hay otros inspectores también, o sea que cualquiera podría haberlo convocado, lo convoca él. Resulta curioso que el padre de la persona que organiza el parking sea quien organiza las reuniones, quien prepara el documento que supuestamente tiene que llegar a la alcaldía. Yo hoy he leído una información en un medio de comunicación donde se hace mención a ese documento, con lo cual debe existir. Y a mí me han llegado por WhatsApp. El WhatsApp tiene esas virtudes, reproducciones fotográficas de ese documento, pero físicamente no lo he visto. He visto la primera página, no he visto el resto de documentos, ni me ha llegado como concejal de Seguridad Ciudadana, ni al alcalde. Acabo de preguntar antes de entrar en la alcaldía, al gabinete de alcaldía, me han dicho que no, que tampoco tenía el documento. Es posible que esté en el camino, que de la jefatura de la policía aquí, pues igual hay un trayecto y puede estar llegando en este momento. A mí me gustaría desvincular esta situación con respecto a cualquier otra que tenga que ver con la policía local, porque no son situaciones que tengan nada que ver. Esto es la aclaración de una circunstancia determinada que se ha hecho a través de los medios propios del ayuntamiento, expediente informativo, y derivado de este expediente informativo y a raíz de las declaraciones y de los informes que se recogen, expediente disciplinario. Tengo que decir que el jefe de la territorial de San Pedro, yo quedé con él y con el jefe para hablar el lunes siguiente, que es cuando me encuentro este anexo que él aporta, donde hace esa serie de valoraciones de situación surrealista, en fin, una serie de valoraciones, y luego me llega el informe que supuestamente se había hecho entre los dos conciertos, pero que a mí me llega con posterioridad. Si el informe se habría hecho entre los dos conciertos, no había desconocimiento por parte del jefe de la policía, entiendo, puesto que al jefe de la policía sí le llegará el informe, porque el informe se haría para dárselo a alguien. No me llega a mí, es raro, no es lo normal, no ocurría habitualmente, pero bien, pero al jefe de la policía no, sí, tiene que llegarle, con lo cual si se hizo efectivamente ese informe en esa fecha, el jefe de la policía debía tener conocimiento de esas circunstancias y se debía haber actuado.